Que haya gozo y gran celebración.
Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos aquí en la nave principal y Shabbat Shalom para todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos escuchan y nos escucharán en diferido a través de el internet. Paz y bendición del Eterno para ti los tuyos. Una vez más te habla el pastor Carlos J. López Rovira, líder espiritual de esta hermosa congregación, la Kehilá Bet-Zera, congregación Casa de Simiente, desde aquí, desde la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico, esperando en Hashem, en el Todopoderoso, que estés gozando de paz, de salud y de bendición, al igual que todos y cada uno de tus seres queridos. Te invito a que si tienes algún comentario, lo puedas dejar en el video, y si tienes alguna solicitud de oración, que puedas compartirla con nosotros a través de la mensajería privada y estaremos orando por ti, confiando siempre en el Todopoderoso, que es bueno y que es capaz de conceder las peticiones de nuestros corazones aún más abundantemente de lo que nosotros podemos entender o comprender. Te agradezco tu fina sintonía, Shabbat tras Shabbat. Así que un saludo para todos nuestros hermanos que están fuera de nuestra isla y a nuestros amigos que, no importa la distancia, nos escuchan. Paz y bendición del Eterno para todos y cada uno de ustedes. Como tenemos en pantalla, hoy nos ocupa la parashá, la sección de Torah número 34, que lleva por tema Bamidbar, que es el primer, el libro número 4 de Moshe, en este ciclo de Torah que ya va bastante avanzado. Hoy estamos entrando al cuarto libro de Moshe, conocido comúnmente como el libro de Números. Sin embargo, Bamidbar significa en la estepa de. Ajá, amén. Vamos, me disculpan un momento, vamos a la bendición. Importantísimo por demás. Vamos a esta bendición y continuamos, retomamos el tema ahora. Siempre acostumbramos a hacer esta hermosa bendición, la hacemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav vetzivanu al divrei Torah. Be'arebna Adonai Eloheinu divrei Torahcha befinu fifiot amcha bet Israel beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Eloa, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas respecto al estudio de la Torah. Hazte ruego, Adonai, Elohim nuestro, que las palabras de tu Torah sean dulces en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y decimos amén. Aleluya. Ahora sí, como estaba indicando, amados, Bamidbar significa en la estepa de o en el desierto de. Respecto a esto, hay algunos intérpretes de Torah que entienden que cuando el pueblo iba a través del desierto, iban con animales, obviamente, y que a través del desierto, pues estos animales encontraban algún tipo de vegetación, mientras que otros lo interpretan como un desierto inhóspito. Así que hay diferentes vertientes, por eso incluyo las dos interpretaciones, porque para algunos intérpretes el desierto es un tipo de estepa y como ven de fondo se encuentra algún tipo de vegetación en él y no tanto el concepto del desierto que pudiéramos entender como todo totalmente arena, árido, para que tengamos esa idea. Vamos entonces, amados, a lo que nos dice la Torah en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 1, verso 1 al 3, donde establece la Torah: Adonai habló a Moshe en el desierto de Sinai, subrayo, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón
uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Lo primero que debemos señalar en esta parashá número 34, lo tengo subrayado, es que Hashem le habla a Moshe en la tienda de reunión. Note que entre paréntesis por acá abajito dice que Moshe no ascendió más al monte Sinai. Un detalle muy interesante. O sea, ya Hashem, como había instruido al pueblo, construirán un Mishkan y yo moraré, habitaré en medio de ellos. Ya comienza el orden de Hashem a operar, a hablar a Moshe, como él dijo, del propiciatorio, desde el Caporet, que se conoce también como el asiento de la piedad. Desde allí, el Eterno estaría comunicando sus instrucciones a su siervo Moshe como líder. Por eso dice en la tienda de reunión. Basado en eso, entonces, la instrucción es la siguiente. Por eso es que en castellano se conoce este libro como Números, porque como se hace referencia a conteos, a censos, pues le llaman números, pero realmente debe ser en la estepa o en el desierto, Bemidbar o Bamidbar. Le dice al Eterno, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Tengo una nota también que establece que en ese censo, como es categórico, de toda la congregación de los hijos de Israel, algunos intérpretes de Torá indican lo siguiente, que este conteo no incluye a esa mezcla numerosa de personas que ascendió desde Egipto junto con el pueblo de Israel. Por tanto, está hablando categóricamente de toda la congregación de los hijos de Israel. Y esto hace mucho sentido porque según estábamos estudiando en el libro de Baikra, el Eterno está estableciendo instrucciones para aquellas personas que residían cerca de su pueblo Israel, cómo iba a ser el comportamiento cuando estuviese en verdad teniendo a los hijos de Israel, a su pueblo, como vecinos. Así que hace mucho sentido en términos de esa organización, de esa instrucción de Hashem. Note ahora que los que salen de Misraim, siendo lo que diríamos nosotros todavía jóvenes, bien jóvenes, salieron con 19 años, ya habiendo transcurrido un año, como dice la Torá, en el segundo año de la salida de Egipto, ya a este punto tenían 20 años. Por eso dice que de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. 20 años hacia arriba. Note que ya el verso nos está estableciendo el propósito. Los que pueden salir a la guerra. Hay comentaristas de la Torá que ven esta instrucción no necesariamente los aspectos bélicos, sino una organización como ejército en términos de las labores, los trabajos y las ejecuciones que deban hacer como parte del pueblo de Hashem. Recordemos que de acuerdo al plan y al propósito del Eterno para su pueblo, es que tan pronto Él entregara la Torá, recuerde que hemos enseñado en otras ocasiones que entrar a la tierra de Canaán aproximadamente tomaba algunos 15 días. Era cerca. Por lo tanto, la instrucción de Hashem es que una vez Moshe contara a todos estos jóvenes de 20 años hacia arriba para que pudieran salir a la guerra, lo que me hace sentido de que debían estar preparados, aunque el Eterno era el que iba a pelear por su pueblo, y como hemos visto a través de la Torá, el Eterno intervino de diferentes maneras para dar el triunfo a su pueblo. No obstante, el que haya un ejército
el que estos hombres estén listos para la guerra no va a limitar el plan, el propósito y la intervención de Hashem, porque eso lo hemos visto hasta en la guerra de los 6 días en el 1967, la intervención de Hashem estuvo allí. Lo que esto implica, amados, es que aún hoy por hoy, con el ejército tan poderoso que tiene la nación de Israel, seguramente Hashem interviene y seguirá interviniendo en los diferentes aspectos que tienen que ver con la seguridad de su pueblo, dentro y fuera de la tierra de Israel. Así que les presento las dos vertientes porque hace sentido de 20 años arriba los que pueden salir a la guerra. Los contaréis por sus ejércitos. Y me llama la atención, quizás usted hizo la observación cuando estamos en ese capítulo 1, donde el Eterno le da la instrucción a Moshe y Aarón, pero el Eterno es el que le dice los nombres de los varones que iban a estar con Moshe y con Aarón, ayudándoles a realizar el conteo, el censo del pueblo. Los nombres de estos personajes, de estos varones, los nombres nada más nos dejan mucho que decir. Dice que estarán con vosotros Rubén, en español dice Elisur, hijo de Sedeur, y sigue mencionando los nombres. Cuando vamos a ese verso en hebreo, dice Be'el Shemot, estos son los nombres Hanashim, de los varones. Asher Yamedu, que estarán en pie, y Tejen, dice Li Reuben, o sea, de Rubén, ¿quién iba a estar? Elitsur. Ben Shedeur. Y mire lo que significa Elisur. Elisur, él es Adonai. Él es el Eterno, el Todopoderoso. Adonai, Eli, mi Dios, Sur, roca. O sea, Elisur significa mi Dios, mi roca. ¿De quién es hijo este varón? Mire aquí. Shedeur. Shedeur viene de quien aquí vemos Eli. Mi Dios, Sur. Sur es roca. Shedeur viene de Shaddai. Shaddai, Ur es luz. Shaddai y luz. Shaddai no se puede traducir. Shaddai comúnmente se traduce en español como todo suficiente, todopoderoso, pero la realidad es que Shaddai no tiene traducción. Es mejor aprenderlo como está en el hebreo. El Shaddai no admite ningún tipo de traducción. Por eso es que estos nombres nos están diciendo, amados, que a través de todo el tiempo que los israelitas estuvieron inmersos, y mayormente en ese tiempo duro de opresión de 210 años, ellos conservaron estos nombres, y los nombres de estos varones, como dice Marcos Ederi en su comentario, demuestran con total claridad el concepto que tenían estos varones de Hashem como el Dios uno, el Dios único y el Dios verdadero. El monoteísmo. Un solo Dios. Elisur, Adonai es mi roca. Adonai es luz. El Shaddai. Interesantísimo, amados. Cuando entramos a este capítulo 1 del libro de Números, de Bemidbar, para efectos de contextualización, estamos hablando que este sería en esta parasha el censo número 4. Porque hubo un censo cuando los hijos de Jacob descienden a Egipto, 70 personas. Cuando salen de Egipto, 600,000.
600,000 hombres. Antes de la construcción del Ohel Moed, de la tienda del encuentro, 603,550. Y en esta parashá, el conteo, el censo, también permanece igual, 603,550. Y de acuerdo al análisis que hace Marcos Ederi de esta parashá, la razón por la cual pudiéramos decir, oye, pero todavía no se contaron jóvenes que pudieran tener 20 años en este censo, que la cantidad quedó exactamente igual. Y él establece que es de acuerdo a los meses, al conteo de acuerdo a los meses, el mes de Tishri y el mes de Nisan. Y que por esa razón es que hay, ¿verdad? Permanecen iguales la cantidad en ambos censos. Esa es la razón que él presenta. Sin embargo, siguiendo esa línea de análisis de Marcos Ederi, dice que Hashem espera de todo aquel que él ha llamado que prepare su mente y sus sentimientos para ponerlos a su servicio. Ya hemos visto los nombres de estos varones que hacen referencia al Dios Todopoderoso, único y verdadero. Guardaron sus nombres, se cuidaron, el Eterno los libró. Y entonces ahora nos dice que en este proceso, estando en el desierto, Hashem espera no solo de ellos, de todo aquel al que él llama, debe preparar su mente, debe preparar sus sentimientos para ponerlos a la disposición de Adonai. Mente y sentimientos. Mire cómo lo dice el Salmo 78, versos 7 y 8. El salmista dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros. Por eso es que le estoy diciendo que debe tener mente y sentimientos a la disposición de Hashem, porque si usted va a este salmo desde su comienzo, nos está haciendo referencia a la transmisión de las enseñanzas, de los mensajes del Eterno, las instrucciones de Hashem, que vaya pasando de generación a generación. Y mire el propósito, que cada generación volviera a poner su esperanza en Hashem y que no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, no serán rebeldes e infieles como sus antepasados. Y mire el señalamiento, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Quizá usted se pregunta, ¿y quiénes fueron los que se negaron a entregar su corazón, su mente, sus sentimientos a Dios? Precisamente esta generación que está contando Moshe, Aarón y todos aquellos varones. Esta generación en la cual el Eterno tenía unas expectativas de 20 años en adelante, precisamente fueron los que se negaron a entregar su corazón a Hashem. Amado, y si usted analiza esto, usted dice, oye, pero es que estos jóvenes cuando salen de Egipto tienen 19 años. 19 años es una edad suficiente para tener un grado de retención. Esas neuronas todavía están nuevas, de retener, de aprender, de mantener en su subconsciente todo lo que ellos vieron, todas aquellas señales, cómo se abrió el mar de juncos, todo lo que el Eterno hizo. Todo este proceso. Sin embargo, ellos se negaron a entregar su corazón a Hashem. Eso me lleva a las palabras de Yeshua, nuestro Mashiach, donde dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí,
no es digno de mí. Esta es la misma categoría de aquellos que se negaron a disponer su mente y sus sentimientos al servicio del Eterno. Y como plantea Yeshua, aquel que pone los lazos familiares por encima del amor al Eterno. Si algo nosotros debemos tener presente en nuestra vida como siervos y siervas de Hashem, es que Adonai está por encima de todo. Adonai debe ser lo primero. Adonai debe ser el fundamento de todo y todo debe girar como primer lugar para Hashem. Y claro que sí, hay que amar a los padres, hay que amar la familia, pero lo que Yeshua estaba diciendo es que debemos tener presente que el amor, la fidelidad, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, el compromiso que hace el pueblo con Hashem, el que nosotros hacemos con Hashem, debe trascender y debe estar por encima de todo. Es más, todo debe girar en torno a nuestra vida de servicio delante de Hashem, dentro del marco de la Torah, como siempre decimos. Por eso es que esta parashá, amados, atravesar la estepa o el desierto desde el Sinai, era una tarea que demandaba de todo el pueblo del Eterno tres cosas: orden, organización y disciplina. Recuerde que ya llevaban un año frente al Har Sinai y ya próximamente iban a comenzar o a retomar la travesía a través de la estepa. Y quiero que tenga presente estas tres palabras: orden, organización y disciplina, porque de estas tres palabras nada más hay mucho por aprender. Orden, organización y disciplina son conceptos fundamentales para que el pueblo de Israel pueda funcionar adecuadamente y seguir adelante. No sé cuántos de ustedes se han preguntado por qué el Eterno manda a contar cada clan, cada tribu, si Hashem no tiene necesidad de que cuenten las personas porque Él conoce todo. ¿Por qué Él tiene que dar instrucciones para que sean contados, que sean censados? Fíjense que estamos diciendo que orden, organización y disciplina son conceptos. Y esos conceptos están ligados a que el pueblo de Israel funcione adecuadamente y que pueda seguir adelante. Pero analice, si usted y yo en nuestros hogares, cuando usted tiene un buen orden, vamos a hablar de las finanzas. Necesitaremos orden, organización y disciplina para cuadrar la chequera, para hacer un presupuesto, porque todo funciona así, amados. Si vamos a una sociedad, si en una sociedad no hay seguridad, si no hay leyes, si no hay ley y orden en una sociedad, entonces ¿qué es lo que hay? Una anarquía. Cada cual vive y hace como bien le parece, y quizás usted está pensando, es habiendo leyes, y cuando usted entra al expreso, parece que está entrando al Amazonas, porque allí salen gorilas, salen cocodrilos enormes y no del Nilo, orangutanes, gorilas, chimpancés. Usted se encuentra con todo un despliegue de un zoológico que usted dice, pero ¿y qué es lo que pasa aquí? Por el paseo, se pasan las luces en rojo,
hacen unas maniobras y toman unas iniciativas que, amados, yo he visto y he presenciado acciones de conductores temerarios. Y usted se pregunta, con todo esto, habiendo ley y orden, todas las cosas que pasan, habiendo ley y orden, ¿cuáles son las ejecutorias de algunos de los líderes políticos de los pueblos? ¿Qué es lo que hemos visto en estos pasados días? Es triste, amados, tener que ver personas, figuras públicas, servidores públicos electos con el voto de los ciudadanos de su pueblo que le dieron la confianza y que han actuado de manera muy diferente a lo que el pueblo espera de ellos. Eso es habiendo ley y orden. Imagínese si no hubiese ley y orden. Por eso, amados, sea la finanza, sea la familia, para trabajar con nuestros hijos necesitamos orden, organización, disciplina. En las empresas todas tienen procedimientos. Para no exagerar, amados, cientos y cientos de procedimientos. Todo tiene un procedimiento. En la industria farmacéutica, que es de donde yo vengo, todo tiene un procedimiento escrito. Todo. Lo que menos usted se imagina, todo tiene un procedimiento. Cómo se escribe la fecha, tiene un procedimiento. Cómo se escribe la hora, tiene un procedimiento. Usted no puede escribir la hora como le parece. O que si le pone un punto, que si le pone dos puntitos, que si la hace en español. No. La hora es militar. Hora militar. Tinta azul. Todo tiene un proceso, todo tiene un orden establecido. Todo, amados, todo. Y más adelante le voy a mostrar cómo es el orden de Hashem. Pero necesito que esto quede claro. No voy a entrar en todos los detalles, amado, pero creo que todos y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos como familia, como congregación, esta congregación, allí en la parte posterior lo tenemos siempre, nuestra misión, visión, valores, nuestros principios, tenemos un reglamento por el cual nos regimos. Todo, amado, porque es fundamental. Necesitamos orden, organización y disciplina. Ahora, cuando hablamos de orden, mire lo que es el orden. Manera de estar colocadas las cosas o las personas. Aquí hay un orden. Con el asunto de la pandemia se establece un orden. Cuando llegamos nos desinfectamos, ¿verdad? Tomamos temperatura, etcétera, uso de mascarilla. Todo hay un orden. Pero cuando hablamos de orden, estamos hablando de mover, de ajustar, de ordenar. Eso es orden. Eso es orden. Cuando hablamos de organización, tiene el significado de acción y efecto de convertir en algo que funciona bien. Si usted estudió la parashá y usted fue a través de todo el conteo que hace Moshe, Aarón y cada uno de aquellos varones principales en cada tribu, fíjese que el propósito de la organización es acción y efecto de convertir en algo que funciona bien. Y vamos a la etimología de esta palabra. Mire, organización, sion, es acción y efecto. Izar es convertir en. Y órgano viene del griego organon, que significa instrumento, herramienta. O sea que cuando hablamos de una organización, lo que estamos diciendo es que esa herramienta, ese instrumento que puede ser que una tribu, puede ser un pueblo,
en este caso todas las 12 tribus de Israel, estando organizadas, viene siendo una herramienta, un instrumento en las manos de Hashem, que Hashem los va a convertir ¿en qué? En su pueblo triunfante, en su pueblo poderoso, en el pueblo que va a evidenciar la fidelidad de Hashem. Esa es la expectativa de Hashem con el pueblo. Por eso cuando usted y yo organizamos algo, todo lo que usted vea con esta palabra Sion, todo lo que termina en Sion, es acción y efecto. Esa es la etimología. Ahí está la fuente, etimología de Chile. Instrumento, herramienta. Eso es organización. Cuando vamos a disciplina, es el conjunto de reglas, comportamiento para mantener el orden y la subordinación. Fíjese esta palabra aquí, subordinación. Subordinación. Subordinación es que hay un orden, los subordinados. Cuando alguien entra en un periodo de insubordinación, ¿qué es lo que está haciendo? Se está saliendo del orden. No está subordinado, no está sujeto a. Por eso es que dice que la disciplina es ese conjunto de reglas para mantener el orden, la subordinación entre los miembros de un cuerpo, una colectividad, en una profesión o en una determinada colectividad. Disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Eso es disciplina. Hay personas que son bien disciplinadas. Hay personas que son bien organizadas, bien estructuradas. Pero cuando vamos a la formación de la palabra disciplina, por eso les dije que estas palabras en sí solas demarcan una enseñanza que va mucho más allá de la palabra meramente. Mire, la palabra disciplina, entre paréntesis la tengo allí, disciplina significa enseñanza. Significa educación. ¿Ve? Una persona disciplinada es una persona que ha sido enseñada. Es una persona que tiene educación. Esta palabra disciplina viene del latín disciplina. Pero mire de dónde se deriva disciplina. Viene de discípulos, que a su vez es discípulo. Por eso es que disciplina está asociado con enseñanza, con educación. Está asociado con capturar, con agarrar, con aprender. Pero no es agarrar de la mano, no es agarrar. Es como ahora mismo yo estoy impartiendo una enseñanza, usted está agarrando estos conceptos y los está interiorizando. Eso se llama disciplina, enseñanza, educación. Asociado con capturar, con agarrar, con aprender. Por eso es que les estoy mencionando que este proceso en que el Eterno está hablándole a Moshe, Aarón y a aquellos varones, donde ellos van a contar al pueblo, estos elementos están allí. Imagínense, amados, cómo Hashem constantemente le dice a Moshe, acuérdate de hacer todo en el Mishkan conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Tenía que haber allí que orden, tenía que haber organización y tenía que haber disciplina. Y como hablábamos anoche, imagínense que es el Eterno el que ordena que le hagan el Mishkan para él habitar en medio del pueblo, pero había una disciplina, había una enseñanza, una educación, y que él le decía, vas a trabajar en el Mishkan 6 días. Pero el Shabbat no vas a trabajar. Mire, amado, qué cosa interesante. Era para el Mishkan, era para Hashem. Y él le dijo, hazlo como yo te ordené. Pero le dijo, pero el Shabbat no lo vas a trabajar. Porque todo está allí, amados. Todo está ahí. Ahí tengo una representación del Mishkan, de todo lo que eso implicó, amados. Todo lo que implica el Mishkan. Y aquí es donde vamos entrando cada una de las tribus.
Note, al este está Judá, Isahar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Menashe, Benjamín, Dan, Asher y Neftalí. Pero note que en ese orden, aquí nos está dando, claro está, obviamente, vamos a marcar por allí para que se facilite. Aquí nos está diciendo la cantidad de personas, la cantidad de varones entre 20 años en adelante, que ya usted y yo sabemos que estos jóvenes que entraron de 20 años en adelante y los que conformaron todo ese grupo, ni uno solo entregó su corazón y lo dispuso y su mente y sus sentimientos para hacer la voluntad de Hashem. Todos perecieron en el desierto. Todos los que fueron contados en esta parashá, todos los que fueron alzadas sus cabezas, todos fallaron y perecieron en el desierto. Triste por demás, ¿verdad que sí? Una nueva generación, sangre nueva, viendo todo lo que pasó, se esperaba mucho de ellos, pero la realidad es que no funcionó. Mire donde vemos aquí el orden. La pregunta que pudiéramos hacer, ¿por qué la tribu de Judá está al este? ¿Por qué esa tribu está allí? ¿Por qué no vemos aquí a José, que era uno de los hijos? En cambio vemos aquí a Efraín y Menashe. ¿Por qué no encontramos aquí a los levitas? Fíjate que los levitas eventualmente en el capítulo 3 y 4 hay una salvedad y se cuentan, pero se cuentan de un mes hacia arriba. Y usted sabe que hay un excedente de 273 primogénitos que excedían los levitas y tuvieron que pagar, ¿verdad?, cierta cantidad en shekels y fueron entregados a Aarón. Y vamos a encontrar que la tribu de Leví fue dividida o categorizada por los kohatitas de Kehat, Gershon, Merari y todos los que de 30 a 50 años podrían trabajar en las labores en el Mishkan. Recuerda que en el capítulo 4 específicamente se habla de las labores que cada uno de ellos tenía que hacer, los trabajos que cada uno de ellos tenía que hacer. Fíjese que aquí, mire el orden, la organización de Hashem. ¿Por qué Moshe y Aarón estaban justo en la entrada del Mishkan? Fíjense que están ubicados exactamente entre el Mishkan y estas tres tribus. Y note que cada una de las tribus en grupos de 4, de 3, ¿verdad? 4 grupos de 3. Entre medio de cada una de esas tres tribus están ¿quién? Levitas. Pero la entrada del Mishkan está custodiada totalmente por Aarón y por Moshe. ¿No le parece a usted eso ahí? Eso no es casualidad. Para que tenga una idea, esto nada más representa las palabras de Yeshua cuando decía, yo soy la puerta. Y me gustó mucho un comentario que hace Ketriel Blatt, el doctor Ketriel Blatt, en esta parashá, donde él dice que cuando el pastor llevaba las ovejas y cuando las iba a guardar, si había una cueva, él metía las ovejas allí y él se quedaba a la entrada de la cueva y automáticamente él se convertía en la puerta de las ovejas. Y de esa figura es que Yeshua la toma y Yeshua dice, yo soy la puerta. Es decir, que para llegar a las ovejas tenía que pasar por Yeshua. Por eso es que él dice, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Esa es la figura, lo está tomando de ahí. Entonces Moshe y Aarón vienen siendo ese shomer, ese guardador, ese que está protegiendo la entrada a la santidad de Hashem. Y fíjese que la Torah categóricamente dice
que el que fuese ajeno a la tribu de Leví y se acercara aquí dentro, era muerte. Pero no dice allí que la muerte se la iba a dar Aarón o Moshe o los levitas. ¿Sabe de dónde viene el ser caret, el ser cortado? Del tribunal celestial. Automáticamente del tribunal celestial le iban a bajar el switch y se acabó el evento. Como Ananías y Zafira. Amados, todo esto que está aquí, todo esto tiene una razón, tiene un propósito, y me llamó mucho la atención, amados, para que tenga una idea cómo fue evolucionando ese Mishkan cuando eventualmente usted y yo encontramos el majestuoso templo que Salomón edifica. Mírelo aquí. Cuando comparamos el templo que hace Salomón majestuoso y lo comparamos con el templo de Herodes, no sé si allá lo pueden apreciar, se puede apreciar, pero note que el templo que hace Salomón no es ni siquiera ni la mitad del templo que hace Herodes. No es ni la mitad. Imagínese que acá al final, para que tenga una idea, esto es una cancha de fútbol comparado con el templo de Herodes, el templo que hace Herodes. Mire qué pequeñita se vería una cancha de fútbol comparada con el templo de Herodes. Por eso es que cuando los talmidín le preguntan a Yeshua y él le dice, ve todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Y no estábamos hablando, amados, de cualquier estructura pequeña. Era esto. Para que tengamos esa idea de qué estamos hablando, la comparación de esos templos. Muy bien. Una vez más, enfatizamos aquí, amados, y hay una clave dentro de esto, no sé si lo vamos a ver un poquito más adelante aquí. Como les mencionaba, está Judá al este. Fíjense que la entrada al Mishkan es por el este. Nosotros hacemos las oraciones hacia el este. ¿Por qué las hacemos hacia el este? Todo tiene un propósito, todo tiene un orden, una estructura, una disciplina. ¿Por qué razón? ¿Por qué Rubén, si es el primogénito, está al sur? Míralo aquí. Cuando Jacob pronuncia las bendiciones, mire cómo le dice, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Pero le dice, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Y a renglón seguido termina diciendo, él subió a mi lecho. Y yo me imagino a Jacob diciéndole esto a los hijos, pronunciando estas bendiciones, y me imagino que mirando a los hijos señala a Rubén y le dice a los hermanos, él subió a mi lecho. Y eso tuvo consecuencias. Y mira las consecuencias aquí, amados. En primer libro de Crónicas, capítulo 5, versos 1 y 2, donde dice, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, y dice entre paréntesis, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Por eso es que usted ve ahora, inmediatamente allí en el desierto, antes de salir en las jornadas, ya el Eterno dijo, ya ustedes van a estar organizados, respetando aquella bendición que profiere Jacob sobre sus hijos. Me vas a ubicar a Rubén al sur, pero al este me vas a poner a Yehudá. Por eso dice que le fueron dados a los hijos de José, por eso José no aparece allí, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, porque los perdió. Los perdió totalmente, amados. Fíjense que dice, aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían
a José. Mírelo aquí. Este es el orden en que marchaba el Mishkan por toda la estepa. Me pareció sorprendente. Yo tenía la idea y había leído que viajaban en cuadrilátero, según estaban organizados, pero la realidad es que no viajaban así. Este es el orden en el que ellos viajaban o iban a viajar a través de toda la estepa. Los levitas llevan el arca del pacto. Es la primera que sale. Luego viene la tribu de Isahar, la tribu de Yehudá y la tribu de Zabulón. ¿Ok? Fíjense que la tribu de Judá va al este, porque significa que primado, el principado. De ahí van a salir los reyes, van a salir los príncipes. Ahí es donde están las primeras consecuencias de perder la primogenitura, esos derechos de Rubén. Porque el principado lo perdió y se lo dieron a Yehudá. Por eso es que usted ve en esta paracha que incluso los levitas son escogidos en lugar de los primogénitos. Porque por eso la Torá hace el señalamiento que cuando el Eterno le da muerte a los primogénitos en Egipto, como los primogénitos israelitas no murieron, ni de los animales ni los humanos, estaban consagrados a Hashem, para que eventualmente los primogénitos fueran los sacerdotes. Pero como pecaron en el pecado del becerro de oro, adoraron el becerro de oro, solamente la tribu de Leví, cuando Moshe hace el llamado, son los que van al lado de Moshe y ejecutaron venganza en sus hermanos, por eso son escogidos, y por eso los primogénitos no pueden ejercer el sacerdocio. Tiene que ser la tribu de Leví específicamente. Ve el orden. Dios es un Dios de orden en todo. Por eso es que se le da el principado a Yehudá, la doble porción se le da a Efraín y a Menashe, y el sacerdocio se le dio a Leví. Se distribuyó entre las tribus. Y mire el orden. Las primeras tribus del este, los levitas llevaban el Mishkan. Luego vienen las tribus del sur, las 3 tribus del sur. Los levitas llevan los objetos sagrados. Luego vienen las 3 tribus del oeste y las 3 tribus del norte. Ese es el orden en que se movían a través de todo el desierto. Por eso usted encuentra que los coatitas iban a llevar el arca, todos los utensilios sagrados sobre sus hombros. Los gershonitas llevaban todo el cortinado, todas las cortinas. Y los meraritas llevaban todos los tablones. Todo estaba estrictamente organizado, todo. Y en esta tabla es donde podemos ver el orden de nacimiento de todos los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Fíjese de Lea. Lea tuvo 6 varones y una niña, Diná, 7. Tuvo a Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá. Y ahí está Bilá, la sierva de Rachel, que tuvo a Dan y a Neftalí. Gad y Asher son de Silpa. Isahar, Zabulón, de Lea. Y José y Benjamín, de Rachel. Y este es el orden de nacimiento. Interesante, amados. Todo tiene un orden. Y el orden de marcha, todo estaba establecido. Y fíjense que en el orden de la bendición, esto no es casualidad, en el orden de la bendición están todos los hijos primero, pero en el medio quedan los hijos de Silpa, que es la sierva de Lea. Y fíjese que están cubiertos ¿por quién? Por los hijos de Bilá, que son los de Rachel, pero ellos quedan cubiertos por José y Benjamín y por todo el resto de los hijos. Es decir, que los hijos de las siervas quedan entre medio de los hijos de Lea y Rachel. Nada de eso es casualidad, amados. Todo esto es ejemplo de orden, organización y disciplina. Eso no es casualidad. Por eso todo está organizado. Esta es la genealogía. ¿Ok? Aquí está Leví,
Gershón, Kehat y Merari. Y de Kehat, fíjese que viene Amram, Ishar, Hebrón, Uziel. Y fíjese que de Amram viene Aarón. ¿Ok? Está aquí. Nazón, Putiel, Moshe. Y así sigue el orden. ¿Ok? Muy bien, amados. Para ir resumiendo, nosotros hemos visto toda esta estructura que nos ha ido presentando el libro de Números en su comienzo. ¿Por qué traigo estas bases de Torah? Para que nosotros entendamos que el Dios al que tú y yo le servimos es un Dios de orden. Nada está por casualidad. Mire lo que dice Isaías. El Eterno dice, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. ¿Cuál es el ejército? A todas las constelaciones, los millones de galaxias, los trillones de estrellas, trillones y trillones, incontables. A todo eso, amados, todo eso tiene un orden allá arriba. El universo no es estático, todo eso tiene un orden, todo eso tiene unas leyes perfectas. Y todas esas leyes perfectas, como dice el Eterno, di órdenes a todo su ejército. Lo extendí los cielos con mis manos. Y mire cómo lo ve el salmista. O sea, el creador eterno y el creador que es el que abre su mano. Y como dice, tú visitas la tierra, la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Y es como dice Sergio Bacari en Israel, se depende totalmente de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y desde tiempos antiguos, cuando en Sukkot no llueve, eso no es un buen indicio. Cuando se detiene la lluvia, no es un buen indicio. Porque fíjese que la Torah lo dice bien claro, es el Eterno el que visita la tierra, la riega en abundancia. Es el Eterno el que la enriquece. Es el Eterno el que prepara el grano, todo, amado, porque es Hashem el que tiene un orden establecido. Si nosotros nos vamos al ejemplo de David, David tenía todo el deseo en su corazón de hacer el templo, pero Hashem le dijo, no lo vas a poder hacer tú porque tú eres un hombre que has derramado mucha sangre. Lo va a hacer tu hijo. Y me llamó mucho la atención porque cuando leo este capítulo, primero de Crónicas 28, mire lo que hace David. También entregó el diseño de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa de Adonai, para todas las cámaras de alrededor, para los tesoros de la casa de Adonai, para los almacenes de las cosas sagradas, para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del servicio en la casa de Adonai y para todos los utensilios del servicio de la casa de Adonai. Amados, antes de David morir, él dejó todo organizado y fíjese que entregó el diseño de todo. Lo que él tenía en su mente, él lo plasmó y lo entregó. ¿De qué nos está hablando eso? Orden, organización y disciplina. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso cuando sigue un poco más adelante, entrando a los conceptos de las congregaciones, el Eterno entrega este mensaje a Shaul. Y mire cómo él dice, a unos puso Dios en la iglesia, en las quejilot, en las congregaciones. Primero, mire el orden, apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Aquel que funda, aquel que abre, aquel que da comienzo, ¿verdad? En segundo lugar, ¿quiénes están? Los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que anuncian. En este momento yo estoy siendo un profeta.
El profeta puede tener una vertiente que es, por revelación del Eterno, vaticinar cosas que pasarán en el futuro. Esa es una vertiente de un profeta. O proclamar la palabra de Hashem. Fíjense que ahí están los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después, los que hacen milagros. Después, los dones de sanidades. Los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Amados, miren la organización que hay allí. ¿Se está dando cuenta de eso? No es un revolú de gente. Hay un orden. Hay apóstoles, hay profetas, hay maestros. Están los que se manifiesta el don de milagros. Pero mire aquí, los que ayudan, los que administran. ¿Por qué? Porque para administrar se necesita orden, organización y disciplina. Los que tienen diversidad de lenguas. Necesitamos entender eso. ¿Qué es tener diversidad de lenguas? Voy a hablar sobre eso. Porque mire lo que dice. Además, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo tengo un poquito de cuidado con la palabra los espíritus. Porque es que no, cuando escuchamos la palabra espíritus, no puede de inmediato pensar en los espíritus chocarreros. No, amados. Los espíritus, eso no existe. Y voy más lejos. Hay quienes enseñan, establecen con base fuerte que tanto los malachim como los sheidim, como los demonios, tienen cuerpo. La diferencia es que usted y yo, el Eterno no nos facultó para verlos como usted me ve a mí, como yo te veo a ti. Pero eso no quiere decir, por el hecho de que usted y yo no les veamos, no quiere decir que no tienen cuerpo, tienen cuerpo. Por eso esta palabra de los espíritus de los profetas, los espíritus. ¿Qué es lo que esto quiere decir, amados? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Que cuando usted y yo estamos adorando a Hashem con todo el corazón, ¿qué quiere decir esto? Usted no se fue en un viaje y se le fue la razón. Usted sabe dónde está. Usted sabe qué día es, usted sabe el tiempo, usted sabe el espacio, usted sabe el momento que está viviendo y usted sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la conciencia, la voluntad del profeta, como yo ahora mismo, yo estoy profetizándole a usted. Yo estoy consciente que hoy es Shabbat, que hoy es 4 de junio, estoy consciente de la hora que es, las 5:27. Y estoy consciente de todo lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Por tanto, yo no voy a empezar aquí a profetizar unas cosas que yo me estoy inventando, que me está llegando a la cabeza, que yo no sé de dónde viene. ¿Me doy a entender? Porque eso es profetizar, es hablar. Y note que dice, porque Dios no es Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de ¿qué? De paz. Amados, no es lo que yo le vengo mostrando desde toda la organización del Mishkan, todas las tribus, Hashem como creador, Hashem como el que suple todas las cosas. Pero mire lo que dice Shaul. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar. ¿Qué le está diciendo? Mira, desea tomar el micrófono. Desea hablar la Torá, desea hablar la palabra de Hashem, profetizar, hablar, enseñar. Y fíjese cómo él le dice a los corintios, no prohíban que se hable en lenguas. No se puede prohibir que se hable en lenguas. Pero ¿qué él dice a continuación? Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Porque las lenguas son señales ¿para quién? Para los incrédulos. Por ende, si todos tenemos Torah, si todos le servimos al mismo Dios, no necesitamos hablar en otras lenguas, a menos
a menos que haya este factor que yo le voy a decir. Que haya llegado aquí alguien que viene de Siberia o alguien que llegó de Japón, alguien que llegó de Rusia, apareció y usted vio ese carro, entró esa persona y se sentó ahí con ese gorro y todo, y está todo el atuendo. Esa persona es rusa y yo estoy dando esta para allá y estamos hablando de Baikra y yo estoy enseñando esto y esa persona está allí. O sea, ¿qué está entendiendo esa persona de lo que yo estoy hablando? Nada. Ah, pero aquí hay alguien, dice, Roé, yo sé hablar en ruso. Póngase de pie. ¿Usted sabe hablar en ruso? Ok. Por lo tanto, mis amados hermanos, y él en ruso le da el mensaje a esa persona. ¿Para qué? Exhortación, consolación, edificación y salvación. Porque es señal, ¿para quién? Para el incrédulo, para el que no tiene Torah, para el que no conoce Torah. Ese que no conoce Torah llegó, y cuando llegó ahí alguien se levantó y comenzó a hablarle en el idioma que él entiende. Esa persona puede que reconocer, wow, ahora entiendo, Hashem me está llamando. Es consolado, es bendecido, es edificado. Me doy a entender. Y es exhortado. Por eso es que él le dice, oye, no se prohíba, pero él establece un orden. Porque puede que llegó alguien de Japón, llegó un asiático, pero llegó un ruso, pero llegó otro de otro lugar. Y él dice, oye, que sean lo más 2 o 3, pero que sea en orden, en orden. Porque si empieza uno a hablarle al ruso y empieza otro a hablarle al alemán y empieza el otro a hablarle a otra persona, imagínense 3 personas hablando en idiomas diferentes a la misma vez. Es un desorden. Entonces la Torah nos está diciendo que todo se haga de forma apropiada y con orden. Por eso es que Shaul le dice en los servicios, ¿tiene alguien salmos? Oye, yo tengo esa inquietud, ese deseo en mi corazón, en medio de la boda. Yo quiero leer el Salmo 27. ¿Puedo leer el Salmo 27? ¿Quién tiene salmo? Póngase en pie, lea el Salmo 27. Algo que yo destaco, la hermana Nereida, en esos momentos especiales, y lo vimos allá en el otro lugar, de momento la hermana Nereida alzaba la voz y comenzaba a proclamar Torah. Eso es lo que dice la Torah. Cante salmos, proclame salmos. Hay cánticos, hay alabanza. Me doy a entender. Pero Shaul decía, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en el lugar de reunión prefiero hablar 10 palabras con el entendimiento y no miles de palabras que ustedes no sepan lo que yo estoy diciendo. Me doy a entender. Porque yo no estoy diciendo que si usted tiene el don de hablar en lengua, yo no le estoy diciendo, hermano, usted no puede hablar en otras lenguas. No, yo no estoy diciendo eso. Líbreme, Hashem. Pero yo las hablo en mi casa. Usted las habla en su casa. Y usted se edifica. Porque nos vamos a quitar, amados. Hay bendición, hay gozo, hay fortaleza. Claro que sí, hay presencia de Hashem. Y hacemos todo el esfuerzo y todo lo mejor por adorar y bendecir a Hashem. Pero siempre debemos tener presente en todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra, sea de hecho, que nosotros estamos ante un Dios que es de orden. Mira, amados, Dios es de orden. Dios le dijo a Aarón, a sus hijos, cuidado, cuando ustedes se acerquen aquí, tienen que acercarse con cuidado porque se están acercando a la santidad. Y por eso usted se va a sorprender que en esta parashá, en la genealogía, aparece Nadab y Abiú. Y usted dice, pero si es que ya ellos están fuera de récord, ya ellos están fuera del panorama. ¿Por qué Aarón y Moshe lo incluyeron allí a ellos dos? ¿Por qué están ahí si ya no existían en esta dimensión? Para que tengamos presente que ellos se acercaron con fuego extraño delante de Hashem y que la santidad de Hashem los sacó del medio. Para que no se nos olvide que delante de Hashem necesitamos andar en un orden. Y si yo me pongo a contarle a usted, desde la perspectiva de Jeremías,
y desde la perspectiva de Ezequiel, lo que es un profeta y lo que es cuando Dios da palabra, pero lo que es cuando Dios no da palabra. Y a mí me tiembla todo el ser cuando yo escucho a alguien que dice, así te dice Dios. Eso me pone a temblar. Me pone a temblar. Porque esto es más serio de lo que usted y yo pensamos. Esto es bien serio, amados. Esto es bien serio y bien peligroso. Hay unos aspectos de la santidad de Hashem que Él no, amado, mire, no hay manera, no importa, no hay manera que usted y yo podamos ni disfrazar la píldora, ni no hay manera alguna. La santidad de Hashem no admite nada. ¿Sabe qué es nada? Nada es nada. N-A-D-A. Nada. Por eso es que dentro del orden que Hashem establece, fíjense que vamos desde el orden en el cosmos, en el orden en todo, en el orden de la provisión de Hashem. Entonces Hashem te dice a ti y a mí, a través de Shaul, por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque, amado, esto es orden, esto es disciplina, esto es organización. Tú y yo necesitamos organizar nuestra vida de servicio a Hashem. Necesitamos entregarle nuestra mente, pero necesitamos entregarle a Hashem nuestros sentimientos. Y para ello nosotros necesitamos entender que hay mucha gente allá afuera que espiritualmente en su vida de acercamiento a Hashem están dormidos. Mira, amado, la cantidad de gente, si usted compara con la población que hay en el mundo, la realidad es como decía Yeshua. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Amados, tanta gente duerme. Por eso a nosotros, y le adelanto esto, amados, a veces nosotros leemos el Apocalipsis y pensamos que todos esos juicios que señala la Torá son para la gente del mundo, para los que no conocen a Hashem. Y usted se va a sorprender, ¿sabe por qué? Porque todas esas correcciones no es para el mundo, es para nosotros. Es para nosotros, es para ti, es para mí, no es para el mundo. Porque Shaul le dice a los corintios, ¿por qué tú tienes que juzgar a los del mundo? No, sáquese ese perverso de en medio de ustedes. ¿Para quién es el juicio? No, es para los que están dentro de la casa. Por eso es que el escritor dice, si el justo con dificultad se salva, ¿por qué usted cree que la Torah dice que si el justo con dificultad se salva? Porque, amado, esto es serio. Esto no es tan fácil como a veces la gente cree y la gente pone un evangelio que es de Disneylandia, el evangelio de la prosperidad y tanta fantasía y tanta cosa. No, amados, no. Es triste ver tantas cosas que pasan, tantas cosas que se dan, tanto desconocimiento de la Torá, cuando Dios es un Dios de orden y nos dice, no duermas, no te duermas como los demás, o sea, no duermas como el resto de la gente que no sabe el día que vive. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que mantenernos sobrios. Y mire cómo lo dice el proverbista, amados. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. O sea, el hombre que en su vida, que sus acciones, no espíritu, es su esencia, el hombre en su ser, en lo que habla. Por eso dice examinar los espíritus. ¿Qué es eso, examinar los espíritus? No son los espíritus que pululan por allí, no. Examina lo que habla. Recuerde que yo le he explicado lo que esto significa. Que traducen incorrectamente nefesh, que es pecueso viviente, como alma. Y lo traducen como espíritu. Y es el cuerpo caliente. Una persona que está hablando, si lo que está hablando no está conforme a la Torá, mire, amados,
Eso no es de Hashem. ¿Me doy a entender? Por eso es que él dice, el hombre que le da rienda a la concupiscencia, al pecado, al desorden, a la indisciplina, a la desorganización, en todas las áreas de su vida, lo compara como una ciudad que se le cayó la muralla. ¿Qué sucede con una ciudad que se le cae la muralla? Mira, amado, hacen escante con ella. Entonces imagínese una persona que en su servicio a Hashem no ha sabido establecer los cercos de protección, que no tiene un orden en la forma en que le sirve a Hashem, no tiene disciplina, no tiene estructura, no tiene organización en la manera que le sirve a Hashem, va a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. A eso es lo que nos llama la Torah. Y finalizo con esto, porque a mí como líder espiritual, yo tengo que estar dentro del orden de Hashem, dentro de la Torah, pero me gustó mucho esta versión y por eso la comparto contigo, porque mira cómo dice: acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. Por eso es que ser líder espiritual de una congregación no es cosa fácil. Esto no es fácil, nunca ha sido fácil, ni será fácil. Y en el tiempo que estamos viviendo es más difícil todavía. ¿Me explico? Es complejo. ¿Sabe por qué? Porque siempre el deseo del corazón, y voy a hablar por mí, no voy a hablar por ningún líder espiritual de ningún sitio, porque a ustedes les compete su líder espiritual, que soy yo, por la gracia y la misericordia de Hashem. Pero quiero que usted me escuche con cuidado. Como líder espiritual de todos y cada uno de ustedes, en algún momento dado, yo te puedo exhortar, yo te puedo corregir, yo te puedo disciplinar, yo te puedo amonestar, pero siempre lo voy a hacer con respeto. Siempre. Siempre lo voy a hacer con el deseo de restaurar, de edificar, de consolar, de bendecir, por una sola y sencilla razón. Mire lo que dice allí. Acordaos de vuestros dirigentes que hablaron la palabra de Hashem, la palabra de Dios, porque más adelante en el libro de Hebreos dice que yo como líder espiritual y todos los líderes espirituales tenemos que darle cuenta a Hashem de todos ustedes. Porque cuando tú lees el libro de Apocalipsis, ¿a quién se le dirige cada carta? ¿A la quejilá? No se le dirige a la quejilá. Escribe al ángel de la congregación. ¿Quién es el ángel de la congregación? El líder, el pastor. Entonces, si Hashem manda una misiva aquí, ¿a quién usted que se la va a enviar? ¿A usted? No me la va. Que soy el que estoy al frente. Soy la cara de ustedes. Pues entonces a mí me conviene estar bien con Hashem y estar bien con usted. Y que toda palabra y toda enseñanza y toda corrección que sale de aquí es con el deseo que usted sea ¿qué? Un mejor servidor de Hashem. Porque a fin de cuentas que todos somos parte del pueblo de Hashem. Y mire cómo es esto, amado. Porque si en algún momento el primero que me tuerzo soy yo, Hashem me va a pasar la factura a mí. No vaya a creer que me va a dejar correr por ahí. No vaya a creer eso. Porque mire lo que dice, considerando el éxito de ¿qué? De su manera de vivir. Ahí no te está diciendo considera la casa que tiene, los carros que tiene, considera la prosperidad que tiene, considera todo lo que tiene. No, amado, aquí no está hablando de nada de eso de afuera, no está hablando de lo material, no. Aquí está diciendo considera el éxito de su manera de vivir. Considera el éxito, lo que decía Yeshua, los frutos, considera los frutos. Y ese es el detalle. A veces uno escucha gente allá afuera en la internet que al final del día usted no sabe quién es.
usted no sabe cómo vive, usted no sabe cómo anda delante de Hashem. Y claro, muchos de ellos uno investiga y uno sabe quiénes son. Yo sé a quién yo escucho. Yo sé a quién yo leo. Y usted debe saberlo también. Pero en cuanto a lo que compete a nosotros y a mí como su líder espiritual, mire, considere la manera de vivir de su líder espiritual. Y lo que dice aquí es, no te copies de él, no lo imites a él. Imita su qué. Su fe. Su fe. Porque cuando entramos en el ambiente de la fidelidad de Hashem, cuando usted y yo exhibimos la fidelidad de Hashem, todos estamos en el mismo nivel. Porque empezando por el líder espiritual hasta el último hermano que llegó aquí, que es Abel, todos nosotros estamos en el mismo nivel porque somos todos adoradores de Hashem. Pero todos delante de Hashem tenemos el mismo valor, pero no todos tenemos la misma posición. Para Hashem todos valemos lo mismo, tenemos el mismo valor para Él, pero todos tenemos que responder de manera diferente de acuerdo a la responsabilidad que Hashem ha puesto sobre nosotros. Porque usted lo ve en esta paracha. El Eterno le dijo sobre todos esos levitas, Gershon, Kohat y Merari, ¿tienes a quién? A tu hijo. Va a ser el jefe sobre ellos. Elazar es el jefe de todos ellos. Y les decía, ustedes van a entrar a mover las cosas cuando Aarón y sus hijos las tapen. Porque si entran antes de tiempo, van a morir. Así de claro, así de sencillo es esto. Así es que, amados, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Ese es un renglón que había pasado por alto, que es en cuanto al orden que Hashem establece. Fíjese que fui de todas esas áreas hasta cómo nos comportamos con los que están en autoridad. Allí está. Nos sujetamos a ellos y los obedecemos, dispuestos para toda buena obra, punto y ¿verdad? Seguido, hasta que no se metan con nuestros principios espirituales. Hasta allí los vamos a obedecer. Hasta allí los vamos a respetar. Pero si entran en el aspecto de nuestra fe a prohibirnos ejercer nuestro servicio a Hashem, deben tener por seguro que no los vamos a obedecer. Y nos afirmamos en lo que decían los discípulos, es necesario y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos quitan la vida, que nos quiten la vida, olvídate de eso. Yo no le tengo miedo a la muerte. Nacimos un día para morir nosotros y no nos vamos en la víspera, nos vamos cuando Hashem diga y cuando Hashem lo permita. Pero no nos podemos doblegar a ningún gobierno, a ningún sistema, a ningún hombre. Pase lo que pase, olvídese que pase lo que tenga que pasar. Hashem está con nosotros y Hashem nos va a guardar. ¿De dónde venimos nosotros? De aquellos que morían viendo los leones que iban para encima a despedazarlos y ellos cantando alabanzas delante de Hashem. No le tenían miedo a los leones. No le tenían miedo a los toros salvajes. No le tenían... Lea la historia, el siglo 1, 2 y 3 de la iglesia, léalo, para que tenga una idea cómo se vivía. Nosotros ahora estamos, amados, wow, una diferencia muy marcada, pero que así nos ayude Hashem. Espero haber sido claro, amados, que esta palabra haya sido de bendición, de edificación a todos y cada uno de ustedes. Padre, gracias en este Shabbat por la palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos. Gracias, Eterno, por todas tus bondades, tus bendiciones. Cada día permítenos, Hashem, vivir dentro del marco de tu Torah, reconocer, Abba, que servimos a un Dios que es santo, que ama el orden, la organización y la disciplina. Gracias, Padre, porque en tu Torah, dentro de los límites de tu Torah, podemos caminar en libertad. Porque en tu Torah hay libertad. Por eso, gracias por tu santa Torah. Gracias, Padre, por esta bendición de tener Torah, de tener un lugar donde adorarte. Gracias por cada uno de mis hermanos, Hashem. Gracias te doy. Gracias, Eterno, y ayúdanos cada día a ser mejores servidores tuyos. Y añade cada día
a esta congregación y a cada una de las congregaciones que aman tu nombre, todos los que han de ser salvos, que sean bendecidos, edificados, solidificados, fundamentados en tu Torah, Hashem, y que amen tu nombre todos los días hasta el fin de sus días. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido estas cosas y te doy gracias, Papá. Amén, ve amén. Amén, aleluya. Baruch Hashem, una vez más te ha hablado el pastor Carlos J. López Rovira, líder de esta hermosa congregación Casa de Simiente, aquí en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Recibe un fuerte abrazo y que en estos 6 días de actividad el Eterno te bendiga y que puedas tener una hermosa celebración de la festividad de Shavuot junto a tus seres queridos. Recibe un fuerte abrazo. Nos volveremos a ver el próximo Shabbat, si así el Eterno lo permite, y mientras tanto te decimos Shabbat Shalom. Yevarechecha Adonai Beis Merecha Yair Adonai Panav Elecha Bejunecha Is Adonai Panav Elecha Beasen Lecha Lecha Shalom. Así bendeciréis a los hijos de Israel, es decir, a ellos. Te bendiga Adonai y te guarde. Haga resplandecer Adonai su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva Adonai su rostro hacia ti y ponga en ti Shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré en el nombre de Yeshua HaMashiach. Isaías 26:3 dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias por su visita. Esperamos compartir con usted el próximo Shabbat. Permítenos ser de bendición a otros. Comparte este video. Dale like y síguenos. Esperamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida, que seas muy fortalecido. Luego de este hermoso Shabbat, que Hilá Betzerá les desea una buena, hermosa y maravillosa semana. Shavua Tov.